Saludamos ahora al ministro Mauricio Pozo. Ministro, buenos días, bienvenido. Quisiera hacerle una pregunta puntual primero antes de entrar en el tema del préstamo, y es, bueno, se ha garantizado que llegarán al Ecuador en esta época 8 millones de dosis, 18 millones de dosis para 9 millones de ecuatorianos. ¿Está todo financiado? Esta es prioridad, buenos días, Janet, número 1 del programa. El año anterior, si algún sector ha tenido atención directa por parte del presupuesto del Estado, ha sido el sector de la salud. Y en este año 21 no hemos cambiado en absoluto esa meta, así que vamos a continuar dándole la prioridad. Tenemos asignado los recursos para el sector salud, que es el sector que mayor cantidad de fondos demanda, pero si es necesario añadir fondos, pues haremos los ajustes que sean necesarios para un tema de prioridad nacional. Perfecto. Entremos entonces en el tema que nos convoca hoy, y es estos nuevos recursos que ha conseguido el gobierno nacional, 3.500 millones de dólares, pero que están sujetos a la presentación de proyectos a la DFC en Estados Unidos. ¿Usted ya tiene definidos cuáles serían esos proyectos y cómo se irían inyectando esos recursos a la economía nacional? Está identificado una lista de proyectos y empresas públicas que tienen posibilidad de ser sujetas de enmarcarse dentro del acuerdo. En esto tenemos que, en primer lugar, considerar la normativa vigente. Aquí no podemos, por ejemplo, privatizar empresas públicas. Lo que podemos es utilizar las figuras que tenemos, alianzas público-privadas, o podemos entrar a figuras como concesiones, entre otras. Dentro de ello, hemos establecido algunas de las posibilidades atadas a varios factores: la información que tienen los proyectos de las empresas, cuán adelantado está ese trabajo, cuánto nos podría rendir en términos de fondos, es decir, cuánto le significaría mayor cantidad de recursos al Estado, en qué estado podría buscarse una suerte de interesados, por ejemplo, para manejar una concesión, entre otras figuras. Esos son principios sobre los cuales estamos trabajando, pero efectivamente el proceso siguiente es ya seleccionar definitivamente cuáles son y empezar a armar un cronograma de acciones a cumplirse que deberán ser negociadas con el DFC para que esa institución nos adelante los fondos y podamos utilizar en los objetivos del acuerdo, que como sabemos es abaratar la deuda o reemplazar la deuda cara por barata y también estimular la actividad económica. ¿Nos puede poner un ejemplo de cómo funcionaría? Por supuesto que sí. Pongamos un ejemplo de un proyecto que se va a presentar y que podría ser aceptado, ¿cómo entran los recursos? Fíjese, ¿cómo es un tema muy simple. Asumamos que concesionamos la empresa de telecomunicaciones CNT. Concesionamos la empresa, pero ¿a través de qué mecanismos? Un cronograma donde decimos entrega de información financiera, balances, estados de pérdidas y ganancias, flujo de fondos, informe de auditoría externa, etcétera. Esto en cierta fecha. En esta otra fecha llamamos a licitación. En esta otra fecha escogemos quién va a hacerse cargo de la concesión, la empresa privada de afuera o de aquí que va a hacerse cargo. Ese cronograma de acciones con fechas acordamos con el DFC. El DFC acuerda con nosotros, firmamos un convenio, DFC, Ministerio de Economía, y nos adelantan los fondos. Puede ser una proporción más grande, puede ser una proporción algo menor, dependiendo del caso. ¿Qué hago yo con esa plata? Me doy la vuelta y voy y prepago deuda cara y me hago cargo de la nueva deuda con el DFC en mejores condiciones, y una parte de eso puedo, por ejemplo, estimular la actividad económica con una línea de crédito al sector microempresarial. Ya con ese trabajo realizado, sigue el proceso de la monetización, se concesiona finalmente, me entra la plata a la concesión, y con esa plata una parte, que eso para cada proyecto está por definirse, le pago a la DFC, me quedo con una parte de la deuda y lo que me queda utilizo para los mismos objetivos. Esa es un poquito la lógica sobre la cual debe operar esto. ¿Y cuál es el atractivo de esto? Que yo pueda tener la plata por anticipado. Porque caso contrario, ¿para qué triangulo? O sea, monetizo, cojo la plata y hago lo que quiera hacer. Ahora, en estos 4 años de gobierno se intentó
monetizar, como dicen, o concesionar algunas empresas que son productivas, como CNT, Sopladora y el Banco del Pacífico, pero no se concretó, es un proceso muy largo. ¿En qué estado está y qué tan rápido podrá hacer usted esto para poder recibir estos recursos? Bueno, tenemos en este momento, en primer lugar, un proceso dentro de un acuerdo marco que es este convenio. La necesidad de levantar fondos es enorme para 1000 objetivos. La mejora de los servicios públicos, por ejemplo, en telecomunicaciones u otros, también son necesarios, pero hemos recibido también, Janet, ya propuestas. Hay una lista de interesados en varias de las opciones de monetización. Entonces, en ese sentido, creemos que a pesar del momento internacional que está algo mejor, pero todavía no es del óptimo, sí existe el interés por entrar en este tipo de procesos. Pero a ver, siguen en la lista números 1, CNT, Banco Pacífico. Sí, no quisiera ponerle cuál es del 1, cuál es del 2, pero en grueso estaría, por ejemplo, las mismas torres de la CNT son parte de lo que, eso sí se podría vender, por ejemplo. Pero CNT no se puede vender, eso hay que concesionar. Eso en el área de telecomunicaciones. En el área de electricidad, de hidroelectricidad, está Coca-Cola, está Sopladora, que son proyectos donde podemos caminar de igual forma. Está el caso del Banco del Pacífico también. Eso sí se puede vender, porque está bajo normativa privada, a pesar de que el dueño es del Estado. Eso también se podría optar. Ahí obviamente existe la restricción permanente de que un banco privado usted puede vender por debajo del valor patrimonial, un banco público no lo puede hacer, porque existe un riesgo legal de que se configure una suerte de peculado, entonces no es un tema muy simple. Pero no sé, pero el tema de mercado es el que marca el precio finalmente. Y tenemos en el área petrolera, por ejemplo, el campo Sacha, que es un campo donde ya se ha trabajado, donde ya se contrató una firma de afuera, hizo una preselección y donde existe un camino ya trazado. Esos, por ponerlo en corto, serían unas posibilidades que se tienen para monetizar. ¿Y ya están listas para abrirse a esa venta? Porque, pues, por ejemplo, CNT no tenía balances, y así ya tenemos información, yo diría, importante de varios de estos. Es más, ya estamos enviando esa información para con eso empezar entre los técnicos nuestros y los técnicos de FC, chequear qué más necesitarían para poder armar lo que expliqué del tema del cronograma, las fechas, responsabilidades, funciones, para ir avanzando lo que más se pueda. Probablemente se piense que en 4 meses no vamos a poder hacer mucho. Lo importante es avanzar lo que más podamos, Janet, porque esto no es un tema que se va a acabar ahora. Esto ojalá sea un tema de que continúe en su siguiente gobierno. Y además, esto es un tema institucional. El Ecuador necesita eso y hay un acuerdo con ellos que es una señal de confianza en el manejo que se está haciendo en temas de política fiscal. Entonces, a mí sí me parece que mientras más avancemos, aunque no se termine la concesión completa en los 4 meses que quedan, ya estaría iniciado el proceso, ya estaría iniciada los pasos a seguir, el cronograma, y ojalá recibido una parte importante de este monto paraguas de 3.500 millones de dólares. Ahora, lo que se ha dicho es que parte de ese dinero, usted lo acaba de repetir, iría al pago de deuda cara. Uno más uno, dos. Estamos hablando de la deuda china, que está en promedio 7-8%, pero que ha llegado hasta el 10.5% de intereses. O sea, hay tramos que están en ese nivel. Hay obligaciones que con la China, con los bancos chinos, que están por vencerse o se están en la última etapa, digamos, a tasas bajas, a tasas del 2.5, 2.25. Esas operaciones obviamente no tiene sentido prepagar, porque primero están en condiciones adecuadas y segundo está por terminarse el proceso. Algunos convenios cobran una multa por hacer un prepago. Entonces todo eso hay que considerar para definir una operación de prepago. En ese caso no entraríamos, pero sí existen otras, como usted bien menciona, que son tasas más altas del 7%, del 7,5%, donde existe el compromiso del manejo paralelo con las ventas de petróleo, lo cual sí sería una posibilidad, y es más, están identificadas, una posibilidad de poder definir un prepago. Ahí no solamente que cambiaríamos deuda más cara por más barata, en los 8 años y al 2,40% anual que es esta,
sino que liberamos el tema del petróleo, lo cual también nos genera un atractivo porque es un commodity de respaldo para la propia economía ecuatoriana. Ahora, el gran misterio, y quiero que usted me diga si usted ya pudo entrar a ver las condiciones en las que están esos créditos, que decían que están bajo 4 llaves, que tienen candados, que no hay como ni verles, entonces que es muy difícil entrar a ver si se puede prepagar o no se puede prepagar, si se puede desatar o no desatar el petróleo de esas deudas. Entiendo que usted ya ha confirmado que sí se puede. No, eso, si nosotros no podríamos hacer eso, no podríamos estar en el momento en que estamos y haber suscrito el convenio que hemos suscrito. Es más, hemos hecho algunas revisiones para que los convenios no contravengan acuerdos internacionales como es tratamientos discriminatorios. Eso se hizo, por ejemplo, para viabilizar la operación de reestructura de la deuda con los tenedores de bonos. Esos convenios están en los abogados de la República en la ciudad de Washington. Y eso ha sido revisado cuidadosamente, así que por ese lado nosotros no tenemos ninguna restricción para entrar en una operación no de recompra, sino de pago anticipado de las obligaciones. Esto, para poderlo ofrecer y difundirlo, ha sido chequeado por los abogados nuestros en Ecuador, por los abogados de la República en Washington, por los abogados de la DFC allá. Es decir, perfecto, está perfectamente chequeado. Ahora, dos preguntas en una. ¿Cuánto dinero considera usted, calcula usted, espera usted recibir en estos primeros meses antes de que se termine el gobierno? Y segundo, si nos puede aclarar si el crédito, estos créditos a la DFC están atados o sujetos a condiciones como que no se le puede concesionar, otorgar ningún contrato en ninguna empresa china. A ver, empezando por la última parte, acabamos de publicar en la hoja web del ministerio, está colgado el convenio. Entonces, cualquier persona, por temas de transparencia lo hemos hecho, cualquier persona puede hacer una revisión del convenio de manera lo más sucinta o pormenorizada que se pueda hacer, y ahí usted va a detectar que no existe ningún tipo de compromiso de ninguna naturaleza. No existe exclusión alguna. Esto es un convenio inclusivo. Los que quieran participar pueden participar. Si mañana es una empresa del África, de Suiza, de Alemania, de Estados Unidos o de la China que quiere entrar, va a poder participar. Algo que no me quiero olvidar es que ese proceso de escogitamiento para ver quién va a ser el concesionario o quién va a trabajar en una determinada empresa pública, lo vamos a hacer a través de un multilateral o del grupo de multilaterales. Yo he hablado con el Banco Mundial, con el BID y con ACAF, para que ellos sean los encargados de escoger y seleccionar, de tal suerte de no tener aquí dudas de que existen preferencias por un lado o por otro. Entonces ese proceso está absolutamente, como le digo, garantizado. Y la otra pregunta ya se me fue. ¿Cuántos recursos espera usted tener antes de terminar el gobierno? No me gusta en esto, Janet, dar cifras, porque si yo digo mañana tanto y no se da, decía usted dijo tanto. Así es. No quisiera, lo único que le puedo decir es la mayor cantidad, yo estoy apuntando a poder levantar los 3.500 millones, eso, pero no solo depende de nosotros, también depende de la agilidad, por ejemplo, del acuerdo que tengamos con el DFC, que esté en dinámica de ellos. Hay informes internos que también hay que hacer de otras dependencias del Estado. No todo está en mis manos, pero yo haré lo imposible para esto. Fíjese que este convenio lo cerramos en 5 semanas. Desde cero, de una conversación hasta medio informal, diría yo, que se tuvo, hasta la firma que tuvimos con Adam Boehler, que es el principal era el principal del DFC. Entonces, creo que voy a aplicar el mismo ritmo. Ojalá podamos lograr lo que más se pueda. Ojalá. Gracias, ministro, por estar esta mañana con nosotros. Nos vamos a un corte comercial y enseguida estaremos con el aspirante a la presidencia de la República, Gustavo Larrea, quien ya está en nuestros estudios. Ya regresamos.